American dream. There's a reason they call it a dream. Who's there? Cock-a-doodle-doo, pal. No, 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 no! I don't have any more money! My job sucks right now, please! I'll have more money next month! You can't take my house! Is that your signature? Oh, okay, well, just help me work something out, okay? I mean, you said I'm a good credit guy, right? I mean, hey, wait! My dad is in there! No, don't take my dream! Oh, how did this happen? Hardman? Is that you? It's been a long time since the 4th grade. Is that a time machine? There's no need to concern yourself with my stunning accomplishments. Best get in. There's not much time. I gotta go down to the bank and get my life back. They took everything! Oh, bank ain't gonna help you now. Towel in the trunk. Extra set of balls. Put them on. You're gonna need them. You're gonna get my dream back? No, pal. You are. I'm here to show you how. El mundo vive la mayor crisis financiera desde el crack del 29. ¿Por qué? Porque eso que nunca nadie se pregunta cómo funciona o quién lo hace funcionar, eso se rompió. Hay un grupo de gente que gana una pasta gansa solo por mover dinero de otros de aquí para allá. A eso le llaman sistema financiero. En el sistema financiero de Estados Unidos nadie controla cómo se mueve ese dinero, quién le presta a quién, para qué. A ese descontrol le llaman clima de negocio. Un día, una de estas personas no sabía dónde mover el dinero para ser más rico y decidió vender hipotecas. Y como querían vender mucho, se las ofrecieron a gente que las iba a comprar seguro. Gente sin casa y sin posibilidades de acceder a ella. Por supuesto, vendieron muchísimas hipotecas. Cuando juntaron una buena cantidad de títulos hipotecarios firmados por gente insolvente prometiendo pagar algo que no podía, se lo vendieron a entidades financieras más grandes. Estas entidades se las vendieron a otras. Y cada una de las personas que lograba pasar el montón de títulos sin valor a otro ganaba más y más. A esta forma de ganar dinero se le llama burbuja. Un día, la burbuja explotó. ¿Cuándo? Cuando alguien quiso cobrar la primera cuota. Ese día el mundo empezó a pensar que quizás el glorioso sistema financiero no era más que una ruleta descontrolada y sacaron los ahorros del mercado. Entonces, esas entidades lideradas por genios que cobraban premios de 20 millones anuales por ser tan geniales, empezaron a caer como moscas. Y la Reserva Federal tuvo miedo. Entonces, el país que vive pidiéndonos que privaticemos y desregularicemos salió a comprar un montón de bancos en quiebra, provocando la nacionalización más grande de la historia de la humanidad. Como eso no era suficiente, esta gente le pidió al Estado que les comprara los títulos virtuales que se habían estado vendiendo entre ellos. Así, no tenían que devolver el dinero que ganaron. A esta estafa la llaman rescate financiero. Estos señores le tienen tanto miedo a estos otros señores que acordaron aprobar un rescate de 700.000 millones de dólares que ni siquiera saben si va a ser suficiente. ¿De dónde va a salir tanto dinero? Fácil, de la reducción de programas sociales, la salud, la educación y, claro, de la inflación. Es decir, de los bolsillos de los votantes de estos señores. ¿Qué causó la crisis financiera en los Estados Unidos? Analicemos. Después de 18 meses de investigación, cientos de deposiciones y entrevistas, la comisión encargada de buscar las causas de la crisis financiera en los Estados Unidos publicó su conclusión en un documento de más de 585 páginas titulado The Financial Crisis. Bueno, ¿qué dice la comisión? Depende a quién le preguntes. Para los 6 demócratas, la culpa recae en Wall Street debido a la falta de regulación, la avaricia, la irresponsabilidad, las prácticas predatorias y un sistema de derivados no regulado y un exceso de riesgo. Para un republicano, la causa fue el gobierno con las políticas sociales. Para los otros 3 republicanos, tanto Wall Street como el gobierno y un excedente de dinero a nivel mundial fueron los causantes del viagrazo hipotecario, como le llamo yo. O sea,
que de una comisión de 10, tiene 6 miembros que ven una cosa, otro miembro ve otra cosa y 3 miembros ven otra cosa. O sea, 3 explicaciones diferentes de un mismo evento. ¿Política? Bueno, puede ser, es un tema muy sensible en un periodo electoral. Ninguno de los dos partidos quiere darle ventaja al otro, pero también muestra una realidad. El problema es tan complejo que no es fácil apuntar a un solo culpable. O sea, decir que fue Wall Street, o la avaricia, o la falta de regulación, o las políticas sociales del gobierno. Es una de esas las que fueron culpables. Es una forma muy simple o simplificar artificialmente la realidad. ¿Saben lo que creo? Que esta crisis es prueba clara del efecto mariposa. El aleteo de una mariposa puede crear un huracán al otro lado del mundo. Yes. ¿Por qué? Porque en sistemas complejos como el nuestro es difícil precisar exactamente una sola causa. Son varias fuerzas que actuando de forma independiente no causarían una crisis financiera, pero cuando todas esas se combinan en el mismo espacio y tiempo, pueden crear un evento como el que hemos vivido. Rebeca ya no puede pagar su vivienda. La imparable subida de las hipotecas les ha hecho acumular hasta 6 préstamos personales. Según los expertos, la peor solución ante un impago. Primero cogimos un préstamo personal, a ver si con ello podíamos hacer frente a los pagos para ponernos al día. Nos pusimos al día en los pagos, fue bien, pero claro, es una letra más, que luego hay que pagar. Esto desde el punto de vista financiero yo no lo recomendaría jamás porque es una solución muy cara. Un tasador valora hoy su casa. Con este informe pedirá una hipoteca para reunificar todas sus deudas. Igual que el baño también está reformado. Y la cocina también está reformada. Pagará menos cada mes, pero durante más años. Miles de españoles han tenido que acudir a empresas de refinanciación, un sector que ha crecido con la crisis económica. La gente se sentía rica porque tenían un piso que ha ido subiendo de precio indefinidamente hasta que ha llegado a un punto que no sube más y con lo cual tienen que hacerse un replanteamiento. La venta de pisos se ha estancado y los bancos son más prudentes al conceder hipotecas. Aseguran que llega la calma después de un 2007 catastrófico para la economía familiar. Las sensaciones de moderación, entonces el impacto en la cuota final del cliente no va a ser tan grave como en anteriores años. Y es que algunas familias han visto como su hipoteca subía entre 80 y 200 euros al mes. Es mucho dinero, 80 euros es una compra, es un carro de compra para poder comer un mes. Una situación que parece moderarse este 2008. La economía de los Estados Unidos, al igual que la mayor parte de las economías mundiales, ha pasado por muchas etapas desde el comienzo de los años 2000 hasta el día de hoy. Como se explicará más detalle en los siguientes minutos, podemos decir que la economía norteamericana pasó por un gran crecimiento al principio de la década de los 2000, para luego de 7 años más tarde caer en una grave crisis de la que empezó a recuperarse a principios del 2011. Para el análisis de la economía estadounidense se ha tenido en cuenta los siguientes indicadores macroeconómicos: variación respecto al año anterior del Producto Interno Bruto, del IPC y de la tasa de desempleo. Durante el periodo que se analizará en ese trabajo, el PBI de los Estados Unidos ha sufrido grandes variaciones, como se pudo observar en el gráfico superior. Claramente, se diferencian 2 momentos donde el PBI descendió de manera considerable. El primero de ellos sucede alrededor del mes de marzo del 2000. Esta declinación fue provocada por un descenso de la inversión que se acentuó tras el 11 de septiembre del 2001, con los ataques terroristas. El PBI se fue recuperando poco a poco de esta caída, llegando a crecer más de un 4% en 2004, pero a partir de esa fecha fue decreciendo de manera escalonada, hasta llegar al 2007, que con la crisis inmobiliaria y bancaria cayó de manera exagerada un poco más del 4%. Después de casi 3 años de crisis, al final del 2009, principios del 2010, la recuperación ha ido poco a poco cogiendo terreno, llegando a un máximo de crecimiento del 3% del PBI respecto al año anterior, en 2011. Tras ese máximo, el PBI se ha comportado de manera irregular durante los años posteriores, pero siempre creciendo respecto al año anterior. Al igual que el PBI, podemos diferenciar 2 momentos clave en la línea temporal del gráfico.
Debido a la relación inversa del PBI, desempleo, se observa que cuando el PBI cae, el porcentaje de desempleados entre la población sube. El efecto no es simultáneo, ya que como se puede apreciar comparando los gráficos 1 y 2. La variación del PBI se aprecia antes que la tasa de desempleo, que en su caso se aprecia meses más tarde. Como se explicó en el punto anterior, en 2007 explotó la crisis inmobiliaria y bancaria en Estados Unidos, lo que provocó que miles de empresas tuviesen que cerrar y millones de personas perdieran su empleo. Este suceso se muestra claramente en el gráfico 1, donde a finales del 2009 el desempleo alcanzó el 10.5% de la población en uno de sus récords históricos, solo superado en dos momentos de la historia de los Estados Unidos. En 1982, con el 10.8% de la población en paro, y durante toda la década de los 30, llevando al 24.9% debido a la gran recesión. Tras alcanzar el ya comentado 10.5%, el desempleo de los Estados Unidos fue decreciendo, gracias a las medidas adoptadas por el gobierno de Barack Obama, creando más de 8.7 millones de empleos desde que tomó el cargo a finales de noviembre del 2009, hasta principios de noviembre del 2015, creando el doble de empleos que ambos presidentes juntos. El indicador llamado Indicador de Precios al Consumo, IPC, es también referido como inflación, ya que muestra la evolución de los precios de una serie definida de productos y servicios que adquieren los hogares en los Estados Unidos para su consumo. Para determinar la inflación, se analiza cuánto ha aumentado porcentualmente el IPC en un periodo determinado con respecto al IPC en un periodo anterior. Como se puede observar en el gráfico 3, el IPC ha ido creciendo durante casi toda la época que vamos a analizar en este trabajo, exceptuando un periodo de cambio, como sucede en la mayoría de los gráficos a finales del 2008 y mediados del 2009, que debido a la crisis el IPC decrece, creando un corto periodo deflacionista. En este trabajo, entre otras muchas cosas, se verán las medidas que la Reserva Federal de los Estados Unidos tomó para solucionar esta situación, siendo su mayor herramienta la subida o bajada de los tipos de interés. El recién iniciado año 2011 será el más sombrío de la crisis hipotecaria en Estados Unidos, y durante sus 12 meses, más de 1 millón de estadounidenses perderán sus casas reposeídas por los bancos, según señala un informe de la firma de estudios Reality Track Inc. De acuerdo con los expertos, unos 5 millones de propietarios recibieron el nuevo año atrasados en 2 meses o más en sus pagos, y a ellos se sumarán otros afectados por el desempleo y por préstamos superiores al valor de sus viviendas. 2011 será el año pico, afirman los especialistas de Realty Track, y agregan que 1 de cada 45 hogares en Estados Unidos recibió un aviso de ejecución el año pasado, equivalente a 2.9 millones de viviendas. La mayoría de ellas serán reposeídas en este periodo. La tasa de ejecuciones hipotecarias bajó en los últimos 2 meses de 2010, cuando los bancos pasaron revista a sus procedimientos. Sin embargo, la mayoría de las entidades bancarias han reanudado los procesos de ejecución con normas más rígidas. Based on, a lot of different things with Millie leaving and all this different stuff, what was happening is they would try to come up with these programs to help people so that they wouldn't have to do a foreclosure on their house or do a short sale or things of that nature. So basically, for example, I can't remember exact numbers, but basically I was having to pay I think it was $1,500 every month for that house. Well, what ended up happening was, they were trying to come up with these programs to help people. So I would contact them and say, okay, this is going on, and they say, all right, well, you qualify for this program. And I would say, okay, great. And then they would do all the paperwork, and they do all the numbers, and they'd say, okay, so everything is taken care of. Now you only have to pay $1,550.
And I would say, well, how is that going to help me? You're making me have to pay more instead of less. And they say, I'm sorry, but that is how the program works. All occurred was basically I had to just lose, basically I had to sell that house for a lot less than what I had to pay for it. And it took me a long time, you know, I sold that house in 2000, because I got it in 2007, and I think it was either 2009 or 2010, I finally got rid of it, and then it took me like 5 more years after that. Well, it didn't affect me with unemployment personally, because, you know, I work for both the military and the government, but it did affect a lot of people. Basically, it was where the government was shut down, and there was the time where, like, for 2 days, it was shut down for 2 days, so all the government workers, except for, like, the mailmen, but everybody else couldn't go to work, and they were not getting paid. Luckily, it was only 2 days, and luckily they also, once they figured out the budget, and they signed the budget, they ended up still paying us for those days that we did not go to work. But, you know, we were all afraid that, you know, it could be weeks, it could be, you know, months that they were fighting over the budget. And, but once they actually got it all figured out, you know, we didn't have to worry too much. But there are a lot of people that, as a result of all of that, everyone, like my savings, all of my 401ks and my thrift savings plans, etc., all of that stuff took a major hit under Obama. Things were going down $20,000, $30,000. And then, but as things transitioned, you know, more time went on, you know, the government started to, you know, evolve and learn to work around the issues that they had there. And then President Trump, he came in, and ever since he came into presidency, now the stock market is the highest it has ever been in the United States history. Unemployment is now the lowest much. But there are a lot of people that, as a result of all of that, a lot of companies, you know, went out of business. You know, because of so many big companies that were a part of the bank, you know, that had loans from banks and different things like that, you know, and a lot of companies that were wanting to get loans now, they could not get loans. So a lot of people couldn't start businesses. You know, it became very difficult for people to buy houses. You know, it went from not having to have any money to put down for a loan to now all of a sudden people were wanting to buy a house, but they couldn't buy a house because the bank was saying, okay, you've got to get 20%. So if somebody was going to buy a $200,000 house, they were wanting them to pay like $20,000 up front to even try and get a loan. So it affected a lot of people like that where they could not buy houses. It's the 2008 crisis started before 2008. You know, there was a precursor to what occurred in 2008. Basically, the biggest thing is the housing market. And what happened was the banks started funding way more people and giving people more credit to buy homes and making it a lot easier for people to buy homes. Well, what was happening was, you know, a lot of people were getting loans to buy houses that they shouldn't have gotten loans. You know, financially they weren't, you know, stable enough. They weren't ready to get a loan to buy a house. And so what it ended up happening was lots and lots and lots of people started defaulting on their loan, and they weren't paying their bill, which in turn the banks weren't getting their money. If you're going to ask a question about economy, you can always search economy growth, you know, and you can see the numbers throughout the United States, not necessarily internationally, but I know for the United States that following the crisis in 2008, and then once President Obama came into the United States, everything was very, very bad.
The United States had the lowest, jobs. You know, employment was the lowest it has ever been. Unemployment, I should say, the way to word that would be, unemployment was the highest under